En Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30 y del 36 al 43, se nos habla acerca de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Parábola, ¿qué es una parábola? Las parábolas sirven para ilustrar una verdad usando elementos o ejemplos de la vida cotidiana. En este caso, el Señor Jesucristo utilizó el trigo y la cizaña. Esta parábola se encuentra entre los versos 24 al 30. Ya los leímos hace unos momentos, pero el verso 24 nos habla acerca de la buena semilla, la siembra de la buena semilla. El verso 25 nos habla acerca de otra siembra, la cizaña. El verso 26 nos habla del crecimiento de las dos. El verso 27 al 28 hay unas preguntas acerca los siervos están preguntando que qué hacen. En el verso 29 hay una negativa del Señor de arrancar la cizaña para no afectar también al trigo. Y en el verso 30 nos habla acerca de la separación final, hacia el final del tiempo. Después, en los versos 36 al 43, el Señor Jesucristo explica la parábola porque la gente estaba escuchando y no entendían. Ellos escuchaban por parábolas y no entendían ellos qué estaba diciendo el Señor, y sus discípulos tampoco, pero luego estando en casa, Él ya les explica a ellos, significa esto. Y en el verso 37 dice que el sembrador es Jesucristo, es el Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. El verso 38 dice que el campo es el mundo. Verso 38 dice que la buena semilla son los hijos del reino. También dice que la cizaña son los hijos del malo, o los hijos del diablo. Después dice que el enemigo, ¿quién es? El diablo. Y luego la ciega, ¿qué es? El fin del siglo. Y luego el verso 39 que dice que los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Los ángeles. Y termina hablando del fin de cada uno de ellos. Para la cizaña, el horno de fuego. Y para el trigo, el reino de su Padre. ¿Sí? Entonces, ahí está, hermanos. Y yo oro a Dios, mi oración es que todos aquí seamos trigo y no cizaña. Que Dios hable a nuestras vidas, hermanos, y seamos capaces de examinarnos a nosotros mismos si somos trigo o cizaña. Y yo quiero resaltar 4 realidades en esta parábola. 4 realidades. Vamos a estar estudiando esta parábola a base de 4 realidades. Te las voy a mencionar y luego las vamos a explicar cada una. La primera de ellas, la primera realidad es que hay 2 sembradores. La Biblia nos muestra 2 sembradores. Uno es Jesucristo y otro es el enemigo. Uno siembra el trigo y otro siembra cizaña. Primera realidad. En el mundo hay 2 sembradores. Segunda realidad, el lugar de la siembra. ¿Dónde es? Todo el mundo. Segunda realidad, el lugar de la siembra. Tercera realidad, la diferencia de siembras. No son lo mismo. Los 2 están trabajando, los 2 están sembrando, pero son diferentes, aunque se parecen. Son diferentes. Entonces, la tercera realidad, la diferencia, ¿sí?, de la siembra. Y en cuarto lugar, el resultado de la siembra. Vamos a estar viendo estas 4 realidades. Los 2 sembradores, el lugar de la siembra, la diferencia de las siembras y el resultado de estas siembras. El trabajo de ellos, hay un resultado. Bueno, número 1, entonces, los 2 sembradores, tanto Cristo como Satanás, tienen una obra. Desde el principio, Satanás ha estado trabajando. Una obra, la de Cristo, es de buen fruto, de buen resultado. Y la otra es un resultado terrible, desastroso. El verso 24, ¿están ahí? Lean conmigo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Lean conmigo esto último. ¿Qué sembró? Buena semilla en el campo. ¿Que sembró qué cosa? Buena semilla. Hasta allí. Buena semilla. ¿Dónde? En su campo, dice. Buena semilla. Ahí está.
La obra de Cristo es sembrar buena semilla. Dios es quien siembra. El que tú seas hijo del reino, hijo de Dios, es únicamente obra de Dios. ¿Sabes? Hay algunos que toman diferentes caminos para agradar a Dios. Al final de su vida ellos esperan que Dios les conceda la gloria y toman diferentes caminos, como por ejemplo la moralidad. Y dicen, yo no me meto con nadie, yo ayudo a la gente, yo hago esto, hago aquello, y yo espero que Dios me va a valorar mis actitudes, todo lo que yo hice, y voy quizá a alcanzar la gloria. Y muchos toman ese camino, la moralidad. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece de hecho, pero su fin es camino de muerte. Así que otros toman la religión como un camino a seguir. ¡Ay, encontré la buena religión! ¡Esta es la buena! La religión no salva a nadie. Jesucristo es el que salva. Es la obra, es la buena semilla que Jesucristo pone en el corazón de las personas. Así que ni las buenas obras, ni la religión, ni todo lo que hagas puede ser que tu corazón y que tú seas la buena semilla, sino solo es la obra de Cristo. Solamente. Solo la obra de Cristo. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que hay en nuestra vida, nuestro corazón, aún nuestras propias justicias, porque Dios es santo, 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 que nuestras justicias comparadas con su santidad son trapo de inmundicia. Pero esto la gente no lo sabe y se guían por diferentes caminos que son caminos de muerte. Así que es imposible ser la buena semilla sin Cristo. Dice Romanos 3:10, está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el mundo necesita la obra de Cristo, y Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Vino hace más de 2000 años a morir en una cruz. Llevó en su cuerpo tu pecado, mi pecado. Derramó su sangre para limpiarnos. Fue sepultado para que no muriéramos eternamente, y al tercer día resucitó de los muertos para que tú y yo tengamos vida eterna. Él lo hizo todo. Tú no tienes que hacer más nada para quitar tu pecado, porque no puedes. Es la obra de Jesucristo. Si te salva, si tú eres buena semilla, es por lo que hizo Él en la cruz, no por lo que tú haces hoy día. Tus buenas obras, tus buenas actitudes van a servir de testimonio y de ayuda a otros, pero no te van a servir para salvarte. Para salvarte solamente es la obra de Jesucristo. Entonces, cuando tú confiesas a Jesucristo, te arrepientes del pecado, le das la espalda a tu pecado y pones la confianza en Jesucristo, que Él ya lo hizo todo, entonces pasarás de ser cizaña a ser la buena semilla. El verso 25 nos habla también entonces del otro sembrador, Satanás. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás, dice la Biblia en Juan 10:10, que el ladrón, que Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su labor desde el principio, y lo vemos desde el huerto en el Edén. Los engañó, cayeron, y hoy día sigue engañando a las personas. Usa diferentes métodos para destruir la vida de la gente. Y la gente, ¿sabe qué? Están como, mire, ciegos. Van caminando como ciegos, tentando, y no alcanzan a ver, hermanos, el engaño de Satanás. Él utiliza, hermanos, tantas formas, tantos métodos, y vemos la gente engañada allá afuera. Se engaña a fin de que no escuchen la buena noticia y se salven. Gracias a Dios, ayer se pudo compartir algunos folletos, volantes, y la gente empieza a escuchar. Muchos se rehúsan porque están engañados con Satanás. ¿Con qué? Ejemplo, placeres de la carne.
gente no quiere ir a la iglesia. Ay, no, porque luego tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello. ¿Dónde está su corazón? Los placeres de la carne. Y Satanás los tiene, ¿verdad? Allí, mira, tú disfruta, tú goza, tú, ¿verdad? Siente placer, y la gente está con un placer momentáneo. Pero el resultado que vamos a ver al final es terrible, hermanos. Los placeres de la carne están a todo lo que da, ¿verdad? Al tope. Hermanos, vemos lleno de pornografía por todos lados. ¿Sí o no? ¿Cómo se ha explotado? Y mire, ya no hablo yo nada más de las computadoras y los teléfonos, no. O sea, si nosotros cada vez se nos hace más normal todo, ¿verdad? Ya nada nos sorprende. Pero si una persona hace 100 años viera cómo se visten las muchachas hoy, dijera, eso es pornografía. O sea, ya no está en las televisiones, en los celulares, en la calle, hermanos, ¿cómo visten? ¿Sí o no, hermanos? Terrible cómo está el mundo. Drogas, alcohol. El otro día, ¿verdad? Estábamos en el discipulado y se metió una persona, todo mal, todo drogado. Me dice, tú eres un mentiroso. Me dice, ¿verdad? Yo estaba aquí sentado, bueno, allá, estábamos estudiando. Y estaban varios hermanos aquí, ¿verdad? Y ya, pues nada más les dije, pues Dios te bendiga, hasta luego. Y ya se fue, ¿verdad? Pero la gente, hermanos, ¿cómo viven? O sea, y esta persona, yo no sé, ¿verdad? Satanás le metió el mensaje, no sé cómo hasta dijo, aquí voy a llegar y le voy a decir esto. No tengo idea cómo fue, hermanos, ¿verdad? O sea, pero imagínense cómo anda la gente. Parece como un zombie, ¿verdad? Y así son como muertos en vida. Así está la gente, hermanos. Drogadicción, alcoholismo, placeres, etcétera, etcétera, hermanos. A otros los engañan con la falsa ciencia y creen cosas absurdas, hermanos. Y lo enseñan como una verdad en las escuelas. Otros, ya hemos mencionado la moralidad, la religión, el materialismo. Trabajan y trabajan y trabajan. Después de tanto trabajar, se enferman y todo lo que ganaron tienen que perderlo allí. No me acuerdo cuando estaba escuchando esto, estaba escuchando un programa en la radio y una persona estaba diciendo, no, uno tiene que cuidar su salud, sí trabajar, pero debe de haber un equilibrio. Dice, porque dice, yo lo aprendí, dice, porque me enfermé en una ocasión y me gasté, dice, todo lo que había trabajado. Y que su hija, dice, mi hija me dijo, papá, ¿no te da pena? No me acuerdo qué palabra usó. Dice que todo lo que trabajaste se te fue en tu salud. O sea, que te enfermaste porque estabas a trabajar y trabajar y trabajar. Y así hay gente, hermano, que están, mire, duro y duro. Dice la Biblia, hay tiempo para todo, ¿verdad? Para trabajar, para descansar, para la casa, para todo, ¿verdad? Entonces, y mucha gente está afanada en muchas cosas, hermanos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Muchas de estas personas que están teniendo problemas con su carne, con la moralidad, con sus ideas, con lo que tú quieras, que Satanás les esté metiendo cosas en su cabeza, muchos de ellos, ¿sabes dónde están? En nuestras iglesias. Eso es lo triste. Uno lo espera del mundo, ¿sí o no? Están engañados. Pero el problema es cuando el cristiano también está engañado. Esa es la obra de Satanás. Sembrar cizaña y destruir la vida de las personas. En segundo lugar, el verso 38 dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo, hermanos. El lugar de la siembra. Número 2, el lugar de la siembra. El Señor explicó que el campo es el mundo. Esto significa que en cualquier parte del mundo se siembra la buena semilla y se siembra, ¿qué más? La cizaña. Junto a ella. Así que la cizaña puede estar, ahora sí como decía el comercial, ¿verdad? En tu casa, en el taller, en la oficina, y les faltó en el comercial, y sí, también en la iglesia, ¿sí? O sea, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo, pero en todo el mundo puede haber trigo y puede haber cizaña. Así que en tu casa, en el taller, en la oficina, y en la iglesia también. Nuestras iglesias no están exentas de tener cizañitas por ahí, como miembros y muchas veces hasta participando, hermanos, participando en la obra de Dios. Es fácil reconocer la cizaña en el mundo.
Es fácil reconocerla. Pero en la iglesia, ¿será fácil? Está difícil, ¿verdad? En la iglesia. Verso 27 al 29. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Fíjense, la reconocieron. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, había la posibilidad de que o la confundieran y se trajeran también el trigo. Hay cosas bien interesantes. Número 2, el lugar de la siembra puede ser donde quiera, pero lo que nos atañe, ¿verdad? No dice la Biblia que el campo es la iglesia, no, es el mundo, pero lo que nos atañe más, nos preocupa más, es que en la iglesia haya cizaña. Eso es lo que más nos preocupa. ¿Sabemos que en el mundo hay cizaña? Sí, lo sabemos. El problema es que haya en la iglesia. Así que en tercer lugar vamos a ver la diferencia de siembras. Vamos a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Yo creo que todos hemos conocido gente que finge, que aparenta ser algo que no es, ¿verdad? La mayoría hemos conocido gente así, que trata de aparentar algo y nosotros le conocemos y dice: no, hombre, que te la cree ver quién, yo no te la creo. Y hay gente que todavía se las cree, ¿verdad? Y esto lo vemos mucho también en las iglesias, pero se engañan a sí mismos. Con todo y esto, diferenciarlos es difícil, hermanos. Es difícil. Mira, estaba yo investigando acerca de la cizaña y veía que la cizaña es una planta venenosa que produce como unas semillitas, unas cositas oscuras, gris, y eso, si llega a ser ingerido, produce mareos, produce confusión, convulsiones, y es peligroso. El trigo, hermanos, y la cizaña, también estaba leyendo que en su primera etapa de crecimiento casi no se distingue hasta que maduran. Hasta que maduran, ¿por qué? Porque el trigo comienza, ¿verdad? Por el fruto comienza a engordar y se inclina. Y la cizaña se mantiene erguida. Se mantiene erguida, hermanos. Y luego también dicen que en la primera etapa, dice, no es recomendable arrancarla, porque las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo. Así que aunque tú identifiques una cizaña y te la llevas, con las raíces que están abajo te puedes traer también el trigo. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor, ¿verdad?, cómo utiliza este ejemplo, cómo usa la naturaleza para explicarnos y que lo entendamos. Hay raíces abajo, déjalos así, ¿verdad? Entonces, en el verso 29 le dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Me quedaba yo pensando, los siervos decían: la arrancamos, o sea, a lo mejor ellos se daban cuenta de las diferencias, pero Cristo dijo: no. Y viendo esta información de que las raíces se entrelazan, entonces si ustedes están viendo por fuera, pero no saben lo que hay abajo, y se pueden también traer el trigo. Es un riesgo, hermanos, que no hay que tomar, pero hay diferencias una vez madurado. Aquí es el problema, lo voy a hablar más adelante, ¿verdad? Que en la iglesia a lo mejor nos falta que haya madurez, y por eso a veces no se identifica quién es trigo y quién es cizaña, ¿verdad? Pero una vez madurado el trigo y la cizaña, hay diferencias. El fruto, está sencillo, ¿verdad? Vemos el trigo, vemos la cizaña, el fruto es saludable, el trigo es agradable, es dorado. Y el fruto, entre comillas, o lo que produce, ¿verdad?, la cizaña, es venenoso y es gris, es oscuro. Otra cosa, la forma, ya les mencioné, ¿verdad? El trigo se inclina, símbolo de humildad, ¿verdad? Y la cizaña, erguida, orgullo, altivez. Otra cosita, el peso. El trigo es pesado porque lleva fruto. Y la cizaña es liviana. El 90% de las vainas están vacías. Y el otro 10% es venenoso. Mejor que estén vacías, ¿verdad? Mejor que no digan nada. Mientras no maduren, es difícil diferenciarlas.
Ya una vez maduradas, viendo el fruto, se pueden identificar. Y aquí está, esto guárdalo. El trigo, los hijos del reino, sus palabras van de acuerdo con sus actitudes y su forma de vivir. Ahí está. En el trigo, los hijos del reino, sus palabras van de acuerdo con sus actitudes y con su forma de vivir. La cizaña solo habla, pero su corazón y sus actitudes reflejan lo contrario. Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos. Dijo un predicador: tienen el cielo en sus labios y el infierno en su corazón. Así están estas personas. Así que de labios cantan, adoran, ¿sabe? Hasta testifican. Acuérdense que Judas también participaba. Las cizañitas también pueden participar. Participan, ¿verdad? Incluso alguien les pudo haber compartido el plan de salvación y oraron y piensan que son salvos. Pero ser salvo no es repetir una oración, es entregarle el corazón a Cristo. Pero ellos tienen otra cosa en el corazón. La cizaña tiene en su corazón la obra de Satanás y da un fruto venenoso. Las actitudes del cristiano son como el trigo que por el peso del fruto que lleva está inclinado, humillado ante Dios. Mire, hay cristianos que van aprendiendo, ¿verdad? Son cristianos, buena semilla, pero todavía no maduran. Entonces no se inclinan todavía les falta llevar fruto, les falta madurar. Y por eso a veces se confunde con la cizaña. Pero la cizaña, ella siempre se mantiene erguida. Su altivez, su orgullo no le dejan dar, como dicen, su brazo a torcer. ¿Sí? Las cosas fueron, son y serán, deben ser como yo digo. Y no doy mi brazo a torcer. Su fruto, sus actitudes y lo que ellos hacen causa confusión entre los demás, causa chismes, causa disensiones, hablan criticando. Y usted puede ver, ¿verdad? Cuando un cristiano empieza a hablar de otro, dice: ah, caray, esto no está bien. Este lenguaje no es el lenguaje del cielo, de un cristiano. Es el lenguaje de Satanás, es el lenguaje de la cizaña, ¿verdad? No lo digo para que usted esté viendo: ah, este es trigo, ah, este es cizaña. No. Cuando hay inmadurez, el cristiano parece cizaña. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Cuando hay inmadurez entre los cristianos, parecemos cizaña, aunque no seamos. Por eso el apóstol Pablo les llamó niños espirituales, porque andaban de celosos, de envidiosos. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Estás creciendo. La pregunta aquí sería, hermanos, hasta ahorita sería la pregunta. Acuérdense, está el trigo y la cizaña y se parecen al principio. Cuando madura, da fruto. La pregunta para nosotros en este momento sería: ¿estamos dando fruto o no? Y si estamos dando, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Agradable o venenoso? ¿Cómo son tus palabras y tus actitudes? ¿Cómo son mis palabras y mis actitudes? ¿Van de acuerdo con lo que cantamos? ¿O se contradicen? Amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No lo dicen. Pero ¿cuáles son las actitudes? Sirvo a Dios, pero no ayudo al necesitado. No lo dicen. No ayudo al necesitado. No, pero no ayudan. ¿Verdad? Temo a Dios, pero vivo mis pecados en secreto. No lo dicen, pero así se vive muchas veces. Así que están unas diferencias, hermanos. Y es para analizarnos a nosotros mismos. Número 4, el resultado de las siembras, hermanos. El resultado de las siembras. Verso 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay un resultado, uno bueno y uno malo. Uno terrible, espantoso. Dice el verso 30, no la arranquen, déjenlas crecer juntas. Esto no significa que no haya disciplina en la iglesia, hermanos. No significa eso. ¿Ustedes saben que hay disciplina en la iglesia o no sabían esto?
¿Sí sabía alguien? Dice, no, yo no sabía qué es eso, ¿verdad? Bueno, está en Mateo. Vamos allá más rápido porque vi sus caras de what, ¿verdad? Mateo capítulo 18, allá adelantito. La disciplina en la iglesia, hermanos. Y lo que quiero decirte es que el que Cristo diga no las arranque no significa que no haya disciplina en la iglesia. Son cosas distintas. Dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Ya restauraron su relación. ¡Qué bendición! Mas si no te oyere, ¿qué pasa? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a quién. Ahora sí, vámonos con la iglesia. Y si no oyere a quién, ¿qué va a pasar? Ténganle por y publicano. Ahí está. Ahí está la disciplina en la iglesia. Ya se me hizo caso, este está de rebelde, no quiere hacer caso, estuvimos orando por él y él sigue igual, ¿verdad? Quiere seguir siendo un fornicario, no sé, etcétera. Lo que usted diga, ¿verdad? No, yo no me arrepiento, yo te dije esto y sí, lo sostengo y no sé qué. Y sigue. Hay uno en la iglesia, no, hermano, tiene que perdonar, tiene que arrepentirse. No, yo no. Entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Ahí está, hermanos. El rebelde que no entiende, que se humilla, tenlo por gentil y publicano. O sea, como un incrédulo, una cizañita que se había colado en la iglesia. Pero de lo que hablamos acá es que nos ocupemos en nosotros mismos y no estemos pensando quién es cizaña. ¿Sí? Desde ahí se ve tu corazón y mi corazón. Esta enseñanza es para... Dilo conmigo, esta enseñanza es para mí. Así, en primera persona, otra vez. Esta enseñanza es para mí. No es para yo estar, ay, mira, este hermano es, yo creo que es cizaña, ¿no? Sí, este es cizañita, ¿verdad? Se nos coló una cizañita. Híjole, qué bueno que, ¿verdad? No. Los ángeles, los segadores son los encargados de separar el trigo de la cizaña, no solo de la iglesia, sino del mundo entero. ¿Y cuándo va a ser esto, hermanos? Al final de la siega, al final del siglo. Lo menciona, lo hemos visto, ¿verdad? En Mateo capítulo 24. El fin del siglo es la siega. Entonces, al final del tiempo, va a venir el Señor Jesucristo con sus santos ángeles y ellos van a separar el trigo de la cizaña. Estamos casi terminando, hermano, y quiero hacerte esta pregunta. Si hoy fuera la siega, ¿dónde estaría tu parte? Si hoy fuera la siega. Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Estaría entre ellos nuestra parte? Los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad. Muchos que sirven de tropiezo, ¿sabes dónde están? En la iglesia. Muchos son tus familiares, muchos son tus amistades y muchos están en la iglesia, porque esos son los que causan tropiezo. Y los que hacen iniquidad son los que están allá afuera, con un pecado abierto contra Dios. Verso 42, terrible. Los echarán en el horno de fuego. ¿Qué será ahí, hermano? El lloro y el crujir de dientes. Terrible. Mucha gente hoy muere quemados. Pero no se compara este fuego con el que hoy la gente muere. Pero están engañados por Satanás. Que no le pase a la iglesia, que no estemos engañados. Ese es el fin de la cizaña. Ya sea que esté en el pecado de lo peor o sentado en una banca en la iglesia, el fin será el mismo. Necesita ser la buena semilla. ¿Tu parte será ahí o será con los justos? Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí será tu parte. ¿Estás seguro? Y termina el Señor Jesucristo diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Está claro el mensaje. No se engañen. Dejemos de escuchar a Satanás. Dejemos de tratar de engañar a los demás y decir, sí, yo amo a Dios y no sé qué tanto. ¿Y qué hay en el corazón? El que tiene oídos para oír, oiga. Si el Señor le mostró a alguien
que es cizaña y quieres ser parte del trigo, hay oportunidad para arrepentirte hoy. Hay oportunidad para el arrepentimiento, pero también hay oportunidad de seguir creyendo en el error, de seguir engañado y endurecer tu corazón más. ¿Sabes? Porque la gente que no escucha la palabra de Dios, al estar rehusado, cada vez endurece más su corazón. Muchos son cizañas, no estoy diciendo que aquí, sí, pero muchos en muchas iglesias son cizañas y tienen años siendo cizañas, y por más que se les predique, no cambia porque han endurecido su corazón. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? El que tiene oídos, oiga. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el barro cuando le pones al sol? Se endurece. ¿Qué pasa con la cera? Con el sol. Se derrite. Y así hay mucha gente que es como el barro. Y escuchan la palabra, ahora se los confronta y se ponen más duros. Pero termina diciendo la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga.